Hola, buenas tardes a todo el trópico de Cochabamba y todo Bolivia que nos acompaña en este nuevo programa Contexto Internacional. Y bueno, estamos acompañados hoy día por una compañera, una amiga de Bolivia, Orlenis Ortiz, que nos habla desde Caracas, Venezuela. Hola Orlenis, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, te escucho muy bien. Saludos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Orlenis. Orlenis es una comunicadora muy destacada de Venezuela y quería hablar un poquito de lo que las nuevas amenazas contra Venezuela por parte de los Estados Unidos y Mike Pompeo. Y estamos viendo noticias muy preocupantes de que están llegando y aviones de guerra, tal vez para acercar a Venezuela y un nuevo intento golpista que ya está en marcha. ¿Cómo está la situación allá en Caracas? ¿Qué es el sentido allá, Oreni? Bueno, en realidad, aunque no lo parezca por todos los anuncios mediáticos que se han visto por allí los últimos 2 días, aquí la situación está bastante tranquila. Yo creo que la percepción desde afuera, porque de hecho varios compañeros de otros países me han contactado preocupados por los anuncios del gobierno norteamericano, pero acá, bueno, la situación está controlada. Aquí hay una alerta permanente que vigila todas nuestras costas y pues la gente, la verdad, cada vez entra más en conciencia de cuáles son las verdaderas intenciones de estos despliegues que plantea el gobierno de Estados Unidos. Allá, muy interesante lo que dices, que la gente está hay una alerta permanente. ¿Nos puedes explicar un poquito qué significa eso? O sea, es decir, las fuerzas chavistas están listos para enfrentar algo. Bueno, aquí, por ejemplo, sabes que el tema de la declaración del estado de emergencia por todo el rollo de la pandemia se trabaja en tres líneas: tomando medidas sanitarias, tomando medidas económicas y tomando medidas de seguridad. Entonces, en la línea de seguridad, desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, la Organización de Defensa en Venezuela viene perfectamente delineada en una unión cívico-militar, que lo vimos recientemente en los ejercicios militares que se ejecutaron este año y que van como tres, creo. El último fue de salud, básicamente. Entonces, esa coordinación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la aviación militar, todo lo que es, ¿cómo se llama? La defensa de todo nuestro territorio marítimo también, y la gente, el pueblo como tal, de la mano también con la milicia bolivariana, que es como el nuevo componente que se incorpora a la Fuerza Armada Nacional. Pues bueno, hay una articulación bastante interesante que está clarita del asunto y que la verdad es que está dispuesta a lo que sea para defender nuestro territorio. Sí, y bueno, todas estas nuevas amenazas vienen después de un ultimátum, ¿no ve? Por parte de Mike Pompeo, que dice que quiere imponer un consejo de Estado para algo de un gobierno de transición sin Maduro ni Guaidó, que es algo que tiene mucha aprobación dentro de la sociedad venezolana o está rechazado totalmente ya. No, 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 nada que ver. De hecho, aquí se vio más bien como un chiste cuando salió la noticia, porque es parte del show, que resulta como un acto seguido a lo que hicieron de la misión de la recompensa por las cabezas de nuestros dirigentes políticos. Entonces, ellos se inventan una figura de Consejo de Estado que no existe, que es a toda regla una acción injerencista y que, bueno, busca, por supuesto, violentar nuestra soberanía. Pero en realidad, además, me imagino que vieron la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro del Consejo de Estado Constitucional, como si está establecido en nuestra Constitución Nacional. Yo, si me permites, te leo los dos artículos que reflejan cómo se conforma un Consejo de Estado y cuáles son sus funciones en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí es el artículo 251, es la sección sexta que habla del Consejo de Estado. Dice: el Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del gobierno y de la administración pública nacional.
será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos en los que el presidente o presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requieran su opinión. Es decir, el presidente Nicolás Maduro, en el marco de nuestra Constitución, es el único que convoca este Consejo de Estado, que además, luego de ser convocado, está presidido por la vicepresidenta de la República, en este caso Delcy Rodríguez, y conformado por 5 personas designadas por el presidente. Ahí vimos el despliegue donde estaban los componentes de los 5 poderes, de los poderes del Estado, pero también estaba la representación de la oposición venezolana o de parte de la oposición venezolana que se apuesta por los canales democráticos para resolver las diferencias políticas, y es que está representada por el presidente de la Asamblea Nacional en desacato todavía, Ángel Parra. Entonces, bueno, esa reunión realmente sin ningún tipo de anuncio, porque hay algo que yo destaco cuando se convocó eso hace 2 días, y es que fue como una jugada de esgrimista, ¿no? Como una movida de esgrimista, porque fue sumamente elegante como simplemente se convoca el Consejo de Estado constitucional en Venezuela, sin mencionar siquiera en ese momento las tensiones ridículas en realidad que tenía Mike Pompeo y el gobierno norteamericano. Gracias, Lenis. Y bueno, esto no es el primer intento golpista que resiste en Venezuela, y también lo que es las sanciones económicas llevan muchos años, ¿no ve? Entonces, para explicar un poquito a la gente de acá que tal vez no se entera porque los medios nacionales de la derecha en Bolivia no quieren hablar de esto, pero ¿cómo es vivir bajo sanciones, bajo bloqueo criminal de los Estados Unidos? ¿Cómo afecta el día a día del venezolano? Bueno, fíjate allí, la incidencia de eso es multifactorial, principalmente en lo que es alimentos y medicinas, porque imagínate un país que está acostumbrado por su configuración económica histórica a importar la gran parte de todo lo que consume, y pues simplemente cuando quieras realizar una compra no puedes realizarla porque te secuestran el dinero, porque no te dejan pasar un barco, porque cualquier cantidad de cosas, o porque te amenazan a las empresas con las que has tenido que triangular para poder lograr algún tipo de comercio concreto. Nosotros, por ejemplo, en el marco del asedio económico, creamos los CLAP, que son los comités locales de abastecimiento y producción, que son una caja subsidiada de alimentos subsidiados que llega mensualmente a 7 millones de familias. Bueno, tienen sus márgenes de error, de algunas demoras, algunas cuestiones, pero imagínate, o sea, es una cuestión que ahorita en este momento precisamente algunos países están adoptando, y afortunadamente Venezuela lleva un camino andado al respecto. Y precisamente por esto servir como una contención a la crisis económica inducida en nuestro país, pues viene el gobierno de Estados Unidos a sancionar a todo el aparato de los CLAP para que no podamos traer estos alimentos que en un principio vinieron siendo mayoritariamente importados. Entonces, yo coincido mucho con una cuestión que manifestó el gobierno iraní recientemente, donde ellos dicen que todo el tema de la pandemia lo ven como una oportunidad porque los hizo exigirse cómo supervivir ellos mismos, cómo producir ellos mismos, cómo realmente buscar las formas de solucionar internamente sin necesidad de estar importándolo todo. Entonces, en un asedio permanente, en un contexto como este de la pandemia, que todo está en cuarentena total en Venezuela desde el 17 de este mes, del mes pasado, de marzo, pues bueno, la gente, la verdad, poco a poco, a medida de ver en las noticias, en las redes sociales, porque hay que buscar la información, ya no como dices tú, que se puede encontrar en la hegemonía mediática mundial, cualquier tipo de información veraz es falsa, entonces le toca a uno buscar esa información. Y las personas se están dando cuenta, incluso gente de la oposición venezolana, que las sanciones realmente sí les afectan. Les afectan como, por ejemplo, cuando el presidente dispuso un registro online de una página web donde los compañeros venezolanos estaban en Estados Unidos y pidiendo regresar a Venezuela porque se quedaron allá varados por el tema del coronavirus, y cuando vinieron a ver eran como 800 personas, pero ¿qué pasó? El gobierno norteamericano, por las sanciones, no permite que además la aerolínea nuestra, Conviasa, que está sancionada, pues fuera a buscar a nuestros compatriotas. Y así como ese, 1000 ejemplos que podemos darte en cualquier otro momento con mayor amplitud.
Muy interesante. Y bueno, el objetivo de estas sanciones también es romper el espíritu revolucionario del venezolano, ¿no ve? Y entonces lo que creo que la gente aquí quiere saber es si esa organización, ese sentido revolucionario, chavista, es algo que sigue vivo a pesar de tantos ataques, tanto bloqueo, asedio, es algo que sigue parte de lo que es la sociedad civil venezolana. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, recientemente, ayer, el periódico La Vanguardia sacó una entrevista a una de las personas que está muy cercana al equipo, o que ha estado muy cercana al equipo de Guaidó, por ejemplo, se llama Stalin González, y él mismo en esa entrevista reconoce que el chavismo es una fuerza política y que se tienen que buscar formas de hacer política estableciendo contacto con el chavismo, que está demostrado en las calles. Y ellos hay un cálculo que no hacen, y es bueno que lo sepan en todo el mundo de manera insistente, y es que mientras más nos atacan, más consolidan la unidad del chavismo en Venezuela. Entonces, más fortalecen todas las estructuras que te estoy diciendo, la unión cívico-militar pasa por ahí, y a medida que más nos atacan, entonces más fortaleza nos hacen tener. Parte del ataque, por ejemplo, ha sido el tema de las sanciones, el tema de la crisis inducida, la crisis económica inducida en lo nacional, todo el tema de la hiperinflación, etcétera, que ha hecho crear elementos como el tema del CLAP, como ya te mencioné, el tema del sistema patria, que son los bonos subsidiarios de subsidio directo de la población sin intermediarios, donde ya hay 20 millones de personas inscritas, y que ha servido ahorita todas esas herramientas como herramientas fundamentales para enfrentar la pandemia. Imagínate tú, o sea, nos atacan, nos hacen crear cosas extraordinarias para poder contener la situación y son precisamente esas cosas que creamos las que ahora nos sirven para dar prácticamente el ejemplo de cómo abordar colectivamente una crisis como esta. Bueno, y bueno, entonces las fuerzas chavistas siguen vivas. ¿Y qué es de las fuerzas de la derecha de Guaidó, digamos? Porque cuando primero se autoproclamó y había algunas marchas medias grandes, ¿no?, de la oposición, pero ahora parece que ha ido perdiendo mucho apoyo. Algunas propuestas muy raras, está diciendo que quiere tener préstamos de la comunidad internacional, mientras tanto tiene todos los activos del Estado venezolano en Inglaterra, en Portugal, en Estados Unidos, que han sido robados y que se han pasado a las manos de Guaidó. Entonces, ¿por qué no está movilizando estos recursos, no ve? Pero la figura de Guaidó tiene algo de apoyo dentro de Venezuela o solo entre las élites internacionales. No, es principalmente entre todo el sistema internacional que pinta, gracias a su poderío mediático, que este hombre tiene algún tipo de apoyo, pero cuando lo ves en una movilización en Caracas, en cualquier estado del país, están obligados a hacer un mínimo encuadre de la foto para más o menos engañar y que aparezca que hay gente y en realidad son la gente que trabajan con ellos, gente a la que les pagan. La mayoría de la población opositora está completamente decepcionada, no solo de él, sino de los líderes opositores en general, porque todos están fraccionados, divididos, entonces es bastante difícil que para la oposición, bueno, encuentren algún tipo de identidad en estos personajes. Sí, bueno, ¿qué sería tu mensaje al gobierno de Estados Unidos que en vez de atender a la crisis del coronavirus en su propio país, está queriendo, o sea, sigue amenazando a Venezuela? ¿Qué sería tu mensaje allá al norte? Bueno, el mensaje iría más que todo al pueblo de ese país, ¿no? Al pueblo estadounidense y al pueblo del mundo que hoy está despertando, viendo cómo no es como nos contó Hollywood desde que éramos niños, de que Estados Unidos es el salvador del planeta en toda ocasión, sino que estamos viendo cómo irónicamente Irán, que está sancionada y que en medio de la pandemia todavía más ha recibido sanciones de ahí, está ayudando a Estados Unidos enviándole kits de temas de las pruebas eh, para la detección del virus, del coronavirus, de producción nacional. Estamos viendo cómo China está enviando aviones a Estados Unidos, cómo Rusia, archienemigo clásico de Estados Unidos,
también está enviando un avión gigantesco con ayuda para acá, para allá. Entonces, el mundo está viendo como a la par de eso, Estados Unidos, ¿qué hace? Enviar militares todavía a todas partes, principalmente en Europa, con todo el tema de los ejercicios estos, y toda esta maniobra que están queriendo hacer en las adyacencias de nuestro mar territorial para intimidar o intentar intimidar al país, al pueblo como tal. Muchísimas gracias, Olenis. Y para terminar, siempre pregunto a la gente que nos habla desde el exterior, algo que la gente de acá siempre me pide, es cómo se ve Bolivia desde afuera. O sea, creo que tenemos un pequeño problema de conexión. Hola, Orleni, ¿me escuchas? Yo te escucho bien. Ya, perfecto. Sí. Bueno, quería preguntar cómo se ve Bolivia desde afuera. O sea, allá en Venezuela existe un sentido de solidaridad con el pueblo boliviano, sobre todo el movimiento campesino que sigue en pie de lucha contra el golpe de Estado aquí en Bolivia. Sí, allá cuando estaba apenas sucediendo toda la locura, así nosotros nos movilizamos inmediatamente a hacer cualquier cantidad de jornadas de solidaridad en la calle, en informar sobre todo principalmente a las personas que a lo mejor no estaban conociendo qué era lo que estaba pasando en Bolivia. Estábamos allí siempre con la huipala como símbolo en todas nuestras movilizaciones en Caracas del chavismo. Y bueno, siempre con un pueblo que es hermano, que de verdad que hay un sentimiento muy cercano entre el pueblo venezolano y el pueblo boliviano, por toda esa amistad surgida a partir de esa cercanía entre Chávez y Evo. Y bueno, acá la verdad es que está bastante dolida nuestra población. Yo en lo particular siempre estoy súper pendiente de todas las informaciones en Bolivia. No podía creer lo que había pasado allá y aún así la gente aquí pues avivando, siempre mandando un mensaje de aliento y de esperanza, porque allá ya sabemos cuál es como la garra del pueblo boliviano campesino, que es el que dice realmente está allí siempre en pie de lucha. Perfecto, muchas gracias, Olenis. Nos habla Olenis Ortiz desde Caracas y aquí en la radio Causacho en Coca estamos dando la palabra al pueblo venezolano, algo que no hacen los medios nacionales de Bolivia. Entonces, muchas gracias, Olenis.